Hola, bienvenidos a otra edición del Agora Live, una instancia donde reflexionamos sobre distintos temas que van desde la economía, la filosofía, el mundo global. Y en esta interesante instancia tenemos el placer de compartir hoy día con una persona de la casa que está con nosotros en la Fundación para el Progreso y que ha venido destacando por su análisis sobre la temática que vamos a abordar hoy día. Mi nombre es Eugenio Guerrero, soy investigador de la Fundación para el Progreso y doy la cordial bienvenida a Sacha Hanik para poder hablar sobre un tema que es la globalización en tiempos de pandemia. Cómo se analiza la pandemia en términos de la globalización, pero también cómo son las influencias y lo determinante que son las influencias de muchas potencias del mundo, pero también la visión contra la globalización que en estos tiempos emergen de manera bastante notoria y que representan en cierto sentido un peligro para la democracia, y para ello invitamos a Sacha Hanik para conversar sobre ello. Antes de iniciar, me gustaría resumir la larga biografía de Sacha Hanik respecto a lo que ha hecho, a lo que se desempeña y a lo que se ha especializado. Sacha Hanik es periodista por la Universidad Adolfo Ibáñez, con minor en Historia y en Economía del Medio Oriente. Además que Sacha fue presidenta del Centro de Estudiantes en el 2016 de la Universidad Adolfo Ibáñez, y además Sacha coordina un nuevo proyecto que parte también en la Fundación para el Progreso, que se llama Disidentes. También gestiona lo que es el proyecto Havel para la Democracia, el Centro Havel para la Democracia, y además Sacha es novelista de ficción. Ha sacado diversas novelas, entre algunas están Los secretos perdidos de Ayasneda en el 2015, Jugar a la guerra en el 2018 y Deltas en el presente año. Además, Sacha se ha especializado en dos temas que son importantes y relevantes para analizar lo que hoy queremos tratar con ustedes, que es la influencia de China en el mundo globalizado, pero también en el mundo de la pandemia, pero también la democracia en general. También se ha dedicado a poder analizar la democracia en el ámbito global, y todos estos ámbitos se interconectan incluso con otra temática que ella aborda, que es la tecnología. Así que, Sacha, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. No, gracias Eugenio por esa introducción, es un honor como siempre estar acá. Y bueno, muchas gracias. Entonces, iniciemos lo que es este interesante tema respecto de algunas preguntas que quiero hacerte, como para que esto sea más que nada una conversación. Una conversación porque hay ciertos ámbitos, Sacha, que parecen de manera intuitiva decir a muchos intelectuales, políticos y el ciudadano común de que la pandemia se expande debido a la globalización. O sea, es decir, la globalización sería como el camino para optimizar, en cierto sentido, la expansión de la pandemia. Entonces, intuitivamente es fácil pensarlo, pero tú has venido hablando de hace algún tiempo sobre que esto no es así, y a mí me parece muy relevante poder explicar por qué esto no es así, debido a que si nosotros acusamos a la globalización de la expansión de la pandemia, entonces se justificaría en cierto sentido el pensamiento cerrado, el pensamiento antiglobalista y de muchas recetas estatistas que hoy en día políticos intelectuales se encargan de proporcionar aprovechándose de la pandemia misma. Entonces te quería preguntar, ¿qué piensas tú sobre esta visión de que la globalización es la que expande la pandemia? Bueno, es interesante que la gente vaya generando esas concepciones, porque claro, para entender la globalización, si entendemos como simplemente un proceso moderno, claramente uno trata siempre de buscar culpables. Y en este caso, cuando vemos una pandemia global expandirse en 2 meses, pareciera ser en un primer acercamiento hacia lo que ha sido el proceso de expansión del coronavirus, que la globalización como el proceso y creo que es importante definir un poco antes lo que es globalización, que es un proceso de intercambio o de aumento de intercambio de las interconexiones de diferentes naciones del mundo en el plano político, económico, social e incluso tecnológico. Y, y cuando uno escucha esto, el aumento del intercambio, el aumento de la interconectividad, claramente pareciera ser que cuando uno piensa en la cantidad de aviones que salen en el día, la capacidad que tiene el ser humano de caminar por el mundo en menos de 24 horas, de dar una vuelta al mundo, tiene algún sentido en cuanto a la expansión rápida de la pandemia. Sin embargo, pestes en el mundo, pestes la humanidad ha tenido toda su existencia, han sido
muy graves en cuanto a el impacto que han tenido en las sociedades. Las sociedades han cambiado históricamente cuando llegan este tipo de catástrofes sanitarias, y pareciera, y parece entonces interesante replantearse por qué hoy en día miramos a la globalización como el gran catalizador. Lo cierto es que vivimos en una época de conectividad y disrupción, vivimos en una época acelerada. Eso yo creo que es lo que diferencia la globalización del día de hoy. El ser humano siempre ha intercambiado, el ser humano siempre se ha conectado con otras culturas. Pensemos en los viajes que hacían en Marco Polo hacia el Asia. Siempre ha habido un intercambio cultural y un intercambio comercial con notas más o menos violentas dependiendo de la época, claro, ¿no? Pero hoy ya claramente es mucho más acelerado y depende mucho más de la colaboración internacional. Lo que uno está viendo ahora con el COVID-19 es que hay, como tú bien dijiste, tendencias antiglobalistas. El cierre de las fronteras en Europa, por ejemplo, que es un símbolo potente, ¿no? Ese continente que había logrado de alguna manera, después de siglos de guerras continuas, de enemigos entre países, jurados, tenemos en Francia e Inglaterra, Francia y Alemania, Rusia y el resto. Un continente que había sido históricamente tan conflictivo internamente logra abrir todas sus fronteras en el siglo XX, y hoy en día estamos viendo que se cierran. O sea, el antecedente que nos marca eso es increíble. Y lo que uno puede ver, como tú bien dijiste, es esta tendencia, ¿no? Esta tendencia de cada quien por su lado, sálvese quien pueda, cerremos las fronteras, y esta acusación que no ha sido solo popular, no ha sido solo de la gente que ha acusado a la globalización y a los viajes internacionales, por eso que es como el gran conflicto, ¿no? Como el gran catalizador, sino que han sido estados que han dicho, no, es que vivimos en un sistema que no funciona, o vivimos en un mundo globalizado que finalmente nos está pasando la cuenta. Pero cuando uno habla, y esto es algo que dicen varios autores que yo creo que vale la pena leer, entre ellos Harari, lo que no está pasando, lo que la gente no está considerando, es el rol que tenía la globalización de la información, de la conectividad y de la cooperación en enfrentar esta pandemia. Porque ¿qué pasa? Pareciera ser que los países tratan como de salvarse solos, ¿no? O sea, cerremos las fronteras, veamos cómo lo contenemos internamente, pensemos en qué vamos a hacer, y desconocemos que es un esfuerzo que finalmente y tristemente se tiene que hacer de manera internacional. ¿Ya? Que lo que me refiero es que llegamos a un punto en el que la pandemia ya está tan descontrolada que por mucho que tú logres controlarla internamente, de aquí a 6 meses es muy probable, y es lo que estamos viendo en Corea, en Taiwán, es muy probable que tengas una segunda ola, sean casos importados o no, eso no creo que sea el problema, debido a que la erradicación no ha sido internacional. Y eso también está pasando con otras enfermedades. O sea, pensemos que desde que empezó el movimiento antivacuna han resurgido enfermedades como la viruela, como el polio, que tienen que ver con que todas esas son enfermedades que tuvieron que ser erradicadas con un esfuerzo internacional y de cooperación internacional, de esfuerzos individuales conectados, porque no es como, no, vamos a imponer un poder colectivo que nos diga qué tenemos que hacer. No, han sido esfuerzos internacionales, individuales y estatales, que se coordinan para poder enfrentar esta pandemia. Y es algo que no podemos evitar, porque finalmente si pensamos en otro tipo de crisis internacional, pensemos en los que creen en el cambio climático, podrán entender esto, pero si no, la contaminación es un hecho, y pueden ver los océanos repletos de basura, y eso no es una teoría conspirativa. Tú puedes ir a la playa y notar la basura que hay en el océano, por ejemplo. Por mucho que Costa Rica, por ejemplo, haga un esfuerzo inmenso para poder mantener su país limpio, por mucho que en Chile hagamos un esfuerzo tremendo en cuanto a reducir los desechos, ¿no? No sirve de nada si tienes países como China todavía emitiendo plantas con carbón coque, con ciudades que han tenido que ser deshabitadas por el nivel de contaminación, o India, donde también los niveles de contaminación plástica han llegado a niveles increíbles. Entonces,
pasa lo mismo con las pandemias, ¿no? Cuando vemos una pandemia y tratamos de desglobalizarnos y escondernos, finalmente lo único que logramos es negar una realidad internacional para la cual necesitamos cooperación internacional. Y eso es lo grave, porque al no tenerlo, lo que produce simplemente es rebrotes y rebrotes y rebrotes. Y solo para cerrar, el tema de la información de la globalización es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que tú, viviendo quizás en una zona rural de Chile, sepas que tienes que ponerte una máscara, sepas que tienes que protegerte, sepas que tienes que tomar medidas, eso en un mundo desglobalizado hubiera sido imposible. La enfermedad hubiera llegado igual, tarde o temprano, y la gente no hubiera estado conectada ni habría tenido acceso a una información que hoy en día está globalizada y disponible para poder enfrentarlo de buena manera, ¿no? Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dices, y más en estos términos, porque al final, o sea, tu respuesta termina concluyendo que más bien ha sido por la globalización que se ha podido combatir esta pandemia, y que la expansión por la globalización no se explicaría entonces por sí misma, o sea, en el sentido de decir, más bien se podría decir lo contrario, o sea, que más bien se ha propagado la pandemia de una manera muchísimo más rápida debido a los factores antiglobalización, en el sentido que tratan de impedir, yo me imagino, este flujo de información, este flujo de intercambio, este flujo de cooperación. Ahora, Efectivamente, si vemos el caso de China, por ejemplo, la razón que ya más o menos se ha difundido para que la pandemia se haya difundido es la censura directa que el régimen de Beijing tuvo hacia, por ejemplo, las personas que trataron de difundir la información al principio, ¿no? Es decir, porque Beijing y otros gobiernos autoritarios han ocultado información valiosa para el resto del mundo y no porque han actuado de manera globalizada, es que se ha difundido la pandemia. claro, entonces, ahora me gustaría llevarte el tema de lo que es, o sea, la civilización misma, o sea, que hablabas de, o sea, de que somos civilización, de que podemos integrarnos en un sistema quizás donde el intercambio global, no sé si iguales, pero nos hace mirarnos, intercambiarnos, hace juntarnos, ha sido un efecto muy positivo en el cual tanto esto, o sea, el efecto del intercambio internacional como la tecnología, han jugado un papel interesante que posiblemente explique la globalización en sí misma, estos ambos factores, intercambio internacional y el factor tecnológico. Y cuando uno echa una mirada, Sacha, que quería llevarte a esto, de que hay personas que han sido héroes por este conocimiento acumulado que la civilización otorga y proporciona, que no está localizada en un país, en una ciudad, en una región, sino que es conocimiento disperso que se aprovecha de manera globalizada, y por lo menos tenemos el caso de Abel Waldman y Lynn Enslow, por ejemplo, con respecto a la cloración del agua, o William Fogge, por ejemplo, que es famoso por la erradicación de la viruela, o Gastón Ramón para la vacuna contra el tétanos y la difteria. Entonces, cuando uno ve también los avances que van hacia la erradicación del ébola, por ejemplo, y atacar lo que es el virus del SARS, hay un esfuerzo coordinado de conocimiento que proporciona ese sistema globalizado y que permite enfrentar las pandemias. Entonces, ahora yo quería preguntarte de manera bastante específica, ¿es posible pensar un mundo, este mundo heroico donde se salvan cientos de miles y millones de personas por estos esfuerzos coordinados y globalizados? ¿Es posible pensarlo sin globalización, Sacha? Yo tengo dudas de que efectivamente al momento en que tú empiezas a intercambiar información, lo que tú haces es potenciar las capacidades del ser humano para, por ejemplo, crear o acumular conocimiento. Pensemos en Mendel. Mendel, el descubridor de ciertos aspectos importantes de la genética, descubrió la transmisión genética a ciertas variables de genes recesivos y dominantes de manera paralela a otros dos científicos. Esto significa que el mismo descubrimiento tuvo que haber sido descubierto en diferentes partes del mundo 3 veces distintas en diferentes tiempos. Y después, en el análisis posterior, se tuvo que decir, ok, ¿quién lo descubrió primero? Y eso pasa cuando no tienes coordinación para, obviamente, compartir información científica. Lo que hoy día tenemos, y con eso me refería al principio cuando hablaba de que las tendencias antiglobalistas finalmente atentan contra la salvación mundial, podríamos decirlo así, es que en particular en lo que ha sido el descubrimiento o los experimentos para descubrir finalmente una
una fórmula o una vacuna de inmunización contra esta cepa del SARS tienen mucho que ver con la capacidad del ser humano de compartir conocimiento, de leer el conocimiento creado, imaginemos, en Taiwán. La gente que está investigando el virus en Taiwán no tiene que esperar que un barco cruce el Pacífico hasta California por 3 meses para poder entregarle la información a los científicos que quizás ahí están desarrollando una vacuna y viceversa. Entonces, claro, uno puede, y no, entender la globalización no es lo mismo que apoyarla o potenciarla, etc. Uno puede tener sus diferencias con ciertos aspectos que puede criticar sobre el mundo hiperglobalizado, pero lo que es cierto es que la capacidad que tenemos de compartir información, el acceso a información, la transparencia en muchos casos, que ha sido uno de los grandes assets de las democracias en este combate contra la pandemia. Y otros factores han sido los que están acelerando el descubrimiento de una vacuna. Hace 100 años, cuando hablábamos de descubrir o solucionar un problema de pandemia, un problema de una enfermedad infecciosa, hablábamos de soluciones de entre 200 años para la viruela, quizás 100 años para el polio. O sea, imaginemos tener que estar con este virus encerrado por 100 años hasta que se descubre una vacuna, porque no había la información compartida suficiente, porque no había el acceso a información ni el nivel de tecnologías compartidas que hay hoy en día, ¿no? Es una realidad lo que tú dices, y es efectivamente lo que está hoy en día permitiendo que tengamos proyecciones de vacunas funcionales de aquí a septiembre o de aquí a marzo del próximo año. Y es muy interesante porque también va a requerir, y por esto me refiero al anterior, y especialmente para las posiciones más antiglobalistas, ¿no? También va a requerir un esfuerzo internacional, porque va a requerir una estrategia de vacunación, obviamente canalizada según las capacidades de cada país, pero va a exigir una estrategia de vacunación o de inmunización coordinada entre países. No sirve de nada que en Estados Unidos se encuentre una vacuna y Trump cierre y le ponga vacuna a todos los estadounidenses, si el momento que haya una generación un poco más, porque además la inmunización no es 100% efectiva, o sea, hay gente que se va a inmunizar o que no se va a inmunizar. La inmunización, y especialmente en el SARS, no es total. Y va a pasar que en Estados Unidos quizás estén todos inmunes, pero el día que llegue una persona infectada de algún país que no tuvo acceso a la vacuna, va a haber un nuevo brote, porque además va a ir mutando, los virus también mutan en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión lógica de todo esto es que la globalización y sobre todo la información ha sido clave para tener el escenario que estamos teniendo hoy día, que puede parecer súper pesimista, y lo es. O sea, estamos enfrentándonos a una crisis económica de escala global, a una crisis sanitaria y política de escala global, autoritarismos que hoy en día se proponen a sí mismos como los grandes mesías en el control de la pandemia, pero comparado con lo que hubiera sido una epidemia como esta, sin el acceso a la información, estamos obviamente en una posición históricamente privilegiada, ¿no? Claro, y que incluso, o sea, siguiendo la lógica del argumento, es que nosotros vemos los esfuerzos, por ejemplo, del laboratorio Moderna en Estados Unidos, que ha apuntado a una vacuna que genera anticuerpos y que fortalecen el sistema inmune y que permite combatir el coronavirus. No, no es una cura y tampoco ellos pronostican tener una muy pronto, pero es un avance significativo. Lo mismo pasa en Israel, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Biología del Estado de Israel. Entonces, en Israel, disculpa. Entonces, estos esfuerzos no pueden imaginarse, pienso yo. Tienes a Francia, a Johnson, bueno, tienes mundo privado y mundo público, ¿no? Sí. Con los esfuerzos puestos en esto. Tienes a Johnson Johnson, una empresa que por lo menos quizás muchos de nosotros conozcamos por productos para bebé, claro, y que hoy en día están teniendo también un avance increíble en busca de una cura. Y claramente tienes esfuerzos en Asia, tienes a Israel, como tú bien dijiste, y creo que en Francia están avanzando de manera bastante interesante también. Sí, y Y Canadá también. Eso cuando uno ve más de 100 laboratorios trabajando de manera muy efectiva para conseguir la cura, vemos que esto realmente es fruto de un esfuerzo, de un conocimiento compartido, acumulado, de experiencias que nos permiten decir que la globalización en cierto sentido contribuye a conseguir una cura, porque independientemente que exista o no la globalización, las pandemias, como tú muy bien enfatizabas, siempre han ocurrido
y posiblemente seguirán ocurriendo. Pero el esfuerzo coordinado es el que nos permite combatirla de una mejor manera. Ahora me gustaría llevarte al tema, a uno de los temas que más te encantan y que más te especializas, que es el tema de China y la relevancia que tiene respecto a la pandemia. Por al final de cuentas, lo que hemos visto es que, bueno, en algún minuto se ocultó información, la manera irresponsable en que se manejó la pandemia en China. Incluso hay mucha opacidad por parte de la dictadura, entonces no conocemos a ciencia cierta qué es lo que ocurre. Y cuando se conoce a través de la visión de disidentes que comunican qué es lo que está pasando realmente, pero la reputación de China en este caso. China, como tú bien has explicado, y su estrategia del soft power, ha logrado conquistar en cierto sentido, de manera política y gradualmente cultural, ciertos ojos intelectuales y políticos en el mundo occidental. Pero ahora se enfrenta a una reputación que lo pone en duda. O sea, al ser la potencia que se abre, o sea, a llegar a ser una potencia, la cual logró abrirse a partir de los años 70 con la estrategia de Nixon y Kissinger, y que hoy en día representa una potencia tanto económica como tecnológica, y de repente se enfrenta con esta mala reputación por un mal manejo, por irresponsabilidad. ¿Cómo ves tú esto, Sacha? O sea, en el sentido de China, su poder, su tecnología, pero el enfrentamiento ahora con una reputación que no puede soslayar y que no puede ocultar respecto a cómo se ha manejado con la pandemia. Yo creo que China hoy en día enfrenta un problema grave en cuanto a su imagen internacional, pero no tanto poner en duda su posición como una potencia internacional. No creo que pase esto, sino que se pone en duda su credibilidad, la credibilidad de sus datos, la credibilidad, obviamente, de su capacidad de manejar esto. Hay dos posiciones. Yo creo que hay una más técnica, científica, o sea, los papers que he podido leer al respecto, como en los últimos 2 meses, han dicho. Y la academia está bastante cooptada también por Beijing, entonces no se podría saber cuánto de esto tiene influencia o no. Pero lo que uno puede ver es una tendencia importante a que las teorías sobre cómo enfrentar la pandemia van hacia que mientras más autoritarismo, podría haber una reacción positiva en el control. Yo creo que el grado científico, lo que se ha investigado en los últimos meses va por ahí, y luego hay una imagen política, ¿no? Y la imagen política es la que se ha visto fuertemente cuestionada. Y tiene mucho que ver, como tú bien dices, con imagen que China había tratado de propiciar internacionalmente como un actor serio. Yo creo que China siempre ha tenido una capacidad, un potencial muy alto en su competencia internacional. Pero siempre no se lo había visto como un país serio, ¿no? Pensábamos en China como productos de mala calidad, como el país que copiaba su tecnología. Es una imagen que cuesta mucho quitarse de encima, que sin embargo países como Japón o Corea lograron quitarse de encima. Japón tuvo la misma situación durante los años 70, 50, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, también tuvo una muy mala imagen, y es a través de su poder blando, soft power, como se dice, que puede un poco contrarrestar esa narrativa y generar, a través obviamente del desarrollo científico y de volverse un país serio, como dice el vocablo más general, convencer al resto del mundo de que es una potencia competente, ¿no? China trató de hacer exactamente lo mismo, pero la diferencia entre China, Corea y Japón es que China todavía sigue gobernada por un autoritarismo que lleva 72 años en el poder y que finalmente todavía tiene comportamientos de país autoritario, incluso podríamos decir comportamientos soviéticos, todavía tiene planes quinquenales. Entonces, claramente eso genera cierto problema al momento de tener que enfrentar una pandemia, porque tienes una estructura de un solo partido, no tienes oposición. Entonces claramente cuando partió todo esto, lo que hacen los agentes del partido locales es tratar de ocultar la información para que tampoco les llegue la responsabilidad a ellos. Y luego obviamente la estructura se va enterando de que hubo este brote de pandemias, y en vez de decirle al mundo, y creo que esto es lo importante, en vez de decirle al mundo que estaban haciendo un brote potencialmente nocivo e infeccioso, primero alertaron casi un mes y medio tarde al resto del mundo,
Y segundo, a mediados de enero todavía insistían que esto no se propagaba de persona a persona, a través claramente de la censura, de silenciar a doctores que trataron de sacar la voz, de silenciar a lo que se llama los whistleblowers, que trataron de expresar o difundir esta información al resto del mundo. Uno de los pocos países que recibió la alerta fue Taiwán. Taiwán fue totalmente ignorado por la OMS, y ahora están desapareciendo periodistas, están desapareciendo disidentes por la misma razón. Bueno, cuento corto, no sabemos cuántas personas en realidad han fallecido en China, no sabemos el volumen de la expansión del virus, las cifras que dan son totalmente inverosímiles, y eso genera un gran efecto, obviamente, en su credibilidad como un país serio. Y eso es lo que genera un golpe en su poder blando, sobre todo, ¿no? Claro, porque incluso, o sea, aparte de China, o sea, una organización como la OMS se ha prestado, o sea, según diversos informes, para ocultar información. Incluso el 14 de enero, si más no me equivoco, se publica desde la OMS que no se había comprobado un contagio persona a persona, cuando ya a inicios de noviembre, pero a finales de diciembre ya estaba más que comprobado el contagio de persona a persona. Y que en Taiwán ya había enviado la información, que fue ignorada, como bien comentas, y que tuvo que publicarla a los medios nacionales de Taiwán para que se supiera la verdad. Entonces, esto es una trama, si podríamos decir en cierto sentido, que va más allá de China y que involucra posiblemente a la OMS. Efectivamente, bueno, hay un montón de acusaciones a que el presidente de la OMS tendría vínculos directos con Beijing, no tanto desde la OMS, aunque China es uno de los principales funders, financistas de la OMS, sino también a través de su cargo anterior dentro de los organismos en Etiopía, porque él pertenecía a un partido comunista, al Partido Comunista muy prominentemente en Etiopía. Entonces, existen vínculos actualmente entre la OMS, entre el rol que ha tenido la OMS en cuanto a su corrupción, incluso se ha hablado, para ocultar la pandemia, y las acciones de China. Uno podría entender que haya cierta información que no llega a todo el público porque no quieren generar pánico, porque quieren obviamente controlarlo a través de medios más estandarizados, pero eso no explica que se la haya ocultado a las personas, que este virus se contagiaba persona a persona. No explica cómo es que se demoró casi 2 meses la OMS en recomendar que la gente usara mascarillas. Y hay un montón de otras cosas que no explica. Por ejemplo, que se hayan quedado callados cuando Taiwán mandó la información, y que hayan tenido que esperar, porque la OMS sabía de esto. Xi Jinping dio en diciembre del año pasado un discurso, obviamente en chino mandarín, frente al Congreso, diciendo que había información de una neumonía extraña, y el virus tuvo que llegar un caso a Hong Kong. Hong Kong en sus aeropuertos tiene cámaras de medición de temperatura desde el SARS, y por lo tanto tuvo que llegar a Hong Kong. Las autoridades en Hong Kong, que igual son muy cercanas a Beijing, pero donde hay libertad de prensa, tuvo que detectar un caso para que la libertad de prensa en Hong Kong denunciara un caso en China. Y fue cuando en Hong Kong empiezan obviamente a difundirse la información del virus, que el resto del mundo tiene acceso a esta información. Este ejemplo Entonces, que das es perfecto para poder decir, por la globalización, que se supo, y por ir contra la globalización es que no se tomó de manera seria lo que era el problema que ya se había constatado en ciertos sentidos de algunos laboratorios y de algunos pacientes que ya padecían este virus, ¿no? O sea, ahí queda el ejemplo perfecto de la postura globalización y contra globalización, y cuáles han sido realmente efectivos para saber y combatir la pandemia. Efectivamente, yo creo que Hong Kong dentro de todo no lo ha hecho bien. Ahora tienen grandes problemas políticos debido a que Beijing está aprovechando la pandemia internacional para poder infundir caos en la isla, lo que ha sido bastante complicado. O sea, se aprovechan obviamente que hay un desvío de la atención pública. Taiwán lo ha hecho súper bien, lo ha hecho bastante bien. Corea del Sur lo ha hecho bien, y yo creo que de países occidentales hay que destacar el ejemplo de Alemania. Bastante. Alemania ha tenido una estrategia bastante efectiva para controlar la crisis del COVID, y todo esto, todas las estrategias democráticas que han funcionado,
han combinado dos cosas: altos niveles de uso de la tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, automatización, etcétera, y alto nivel de información, de uso de la información que tienen. Por ejemplo, a través de altos niveles de testeo. Claro. Oye, Sacha, ahora me gustaría comentarte, o sea, retomando nuevamente el tema de globalización y ya tomando todas las reflexiones que has hecho sobre China y su implicancia en el mundo entero, porque al final esto fue lo que ocurrió. Eh, ¿Cómo ves tú el mundo pospandémico respecto a la globalización? Hay otros autores que sostienen que ya nosotros no podríamos ver este fenómeno de la globalización, posiblemente no lo veamos de la misma manera que lo vimos anterior a la pandemia, y que hay cosas que han cambiado y que van a seguir cambiando para difícilmente retornar a su inicio. Y lo comentabas en algún momento, bueno, el cierre de fronteras, que fue no solamente políticamente, sino simbólicamente impactante, y que ahora, ya luego saliendo de la pandemia en algún minuto, ¿cómo te imaginas ese mundo pospandémico con respecto al fenómeno de la globalización? Yo creo que el fenómeno de la globalización no es un fenómeno al que te puedas enfrentar directamente, que puedas simplemente anular. Sobre todo cuando tienes los niveles de interconectividad e interdependencia que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? Era muy diferente estar Japón durante la época del shogunato. Tenés una isla que está totalmente separada, que se autosustenta, a desconectar, por ejemplo, Chile del resto del mundo, cuando nuestra producción depende sobre todo del intercambio comercial con el extranjero. Esa ha sido nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, no soy tan proclive a creer que este hito va a marcar el antes y el después de un cierre del mundo. Sí van a haber ciertas cosas que se van a empezar a limitar y eso es una pena. Va a depender mucho de la estrategia que cada país empieza a tomar después de la pandemia y de los cambios en las dinámicas que se vayan produciendo. Siempre después de un evento traumático, siempre después de una guerra mundial, por ejemplo, durante el siglo XX, o incluso una pandemia antes de eso, pensemos el mundo antes y después de la peste bubónica, que si bien fue un brote de 200 años, también cambió totalmente la forma en que se entendía Europa, e incluso la manera en que se entendían ciertas ciudades, etc. Entonces, sí, efectivamente creo que va a haber un cambio importante en la manera en que entendemos la globalización. No creo que sea un cierre total, pero sí va a haber mayor control, va a haber mayor control sanitario sobre todo. Creo que la lección que los países van a empezar a aprender es que hay ciertos riesgos que vale más prevenir que lamentar, en ese sentido. O sea, quizás, y esto es algo que he escuchado a algunos expertos más que de criterio más personal, quizás valga más la pena quedarte 10 minutos más en el aeropuerto eh, esperando que te testeen que tener que enfrentar una nueva pandemia mundial. Quizás valga más la pena tener una campaña de prevención y vacunación que tener que enfrentar una pandemia mundial. Claro, sería Eh, como una alarma perenne que quedaría allí por el miedo, no sí, solamente de oleadas nuevas de la pandemia, sino de nuevas pandemias. exacto. Yo creo que va a haber como yo decía, una limitación que va a ser más sobre todo político y social, pero también va a cambiar fuertemente la manera en que nos relacionamos con la tecnología. Creo que tecnologías de las que el ser humano hace 2 años era muy escéptico, y pienso sobre todo en la inteligencia artificial, en la telecomunicación y en la automatización. Hoy en día se prueban a sí mismas como una manera de mantenernos conectados pese a las circunstancias. Entonces, este proceso, y hay gente que lo critica, pero es un proceso que finalmente va a tender a cambiar la relación de la sociedad con la tecnología y del escepticismo de la sociedad hacia la tecnología. Sacha, De consecuencias, y veo, ¿sí? o sea, quería detenerme en ese punto, como para ir cerrando. Sí. Lamentablemente el tiempo ha pasado volando respecto a la temática tan interesante de la globalización, pero justo con la temática que estás abordando, yo quería cerrar el Agora Live de hoy, y es la relación entre tecnología, poder, pandemia y sociedad. Porque esto también ha Perfecto. levantado las alarmas de las democracias liberales, los verdaderos demócratas y liberales, claro está,
sobre la posibilidad del poder que tiene el poder político para manipular la tecnología y controlar. O sea, la pandemia es la excusa perfecta para una avanzada del estatismo y del control de la sociedad. Entonces, me gustaría saber, en este mundo pospandémico, ¿cómo tú ves ese escenario en donde el poder, la política y el control sobre las sociedades están a la disposición de la tecnología y no la tecnología a la disposición de ellos? O sea, ¿podría plantearse así? Mira, va a depender mucho del país. O sea, efectivamente hay que entender que estamos en un momento de crisis y las democracias, incluso las liberales, tienen mecanismos de emergencia para enfrentar la crisis. Por eso existe el estado de excepción, si no, no sería constitucionalmente viable, ¿no? Tener una figura como el estado de excepción para guerra, catástrofe natural, etc. Y ahora la pandemia, ¿no? Eh, sin embargo, sí veo un peligro en que la gente esté incluso respondiendo a esta pandemia en base al miedo, apelando a que el Estado mismo genere más tendencias autoritarias o genere más políticas autoritarias en favor del control de la gente. Lo que yo mencionaba al principio, incluso veo científicos que claramente que están tomando finalmente solo dos variables, que es la capacidad de control de la pandemia y los niveles de autoritarismo. Es decir, que es casi que es casi deseable que los países tomen mayores medidas autoritarias Wow. para controlar la crisis, ¿no? O sea, y hay, como decía, en Alemania se han hecho papers del tema, siendo que en Alemania no es tan extremo, y de hecho puede salir hasta el parque hoy en día entre solo dos personas, pero puede salir. O así fue en varios de los estados. Y, y no es un problema en el momento de que estás enfrentando una crisis, una emergencia en el minuto, pero sí es un problema el momento en que, por ejemplo, el Estado de Corea Corea del Sur, utiliza la información de los usuarios a través de sus teléfonos, utiliza la geolocalización, utiliza la información proveída por los usuarios para identificar clusters o grupos de personas con potencial de estar contagiadas, utilizando inteligencia artificial. Genial que utilices una teoría o una estrategia poco ortodoxa, poco convencional, que no implica simplemente la cuarentena total, para poder controlar grupos de posible infección. Pero ¿qué es lo que pasa? Si pueden usar la tecnología para controlar los niveles de infección, utilizando los datos de los usuarios para eso, ¿en qué otra situación, además de esa, están usando los datos? Claro. Y es un debate ético que no vamos a poder resolver acá y menos en 2 minutos, pero sí la tecnología es neutra en su ética y depende mucho de quién la usa para saber finalmente para qué fines se usa. Eso fue con la energía nuclear en el siglo XX, la podían usar para proveer energía a todo un pueblo, para destruir un país. Eso ha sido con la inteligencia artificial ahora, que puedes usarla para, por ejemplo, controlar la pandemia o destruir a la humanidad, como diría Elon Musk, que dice que es más peligrosa que las bombas nucleares. Y la automatización, que hoy en día, y también lo quería mencionar, hoy en día, mucha gente que hoy en día tiene que arriesgar su salud trabajando para mantener ciertas cadenas de producción andando, si eso lo hicieran máquinas, finalmente podríamos mantener un nivel de vida normal con las cadenas de producción funcionando, pero a costa de, obviamente, un desafío ético gigantesco, que es la cantidad de trabajos que se van a perder por esto. Y simplemente para cerrar con el tema del autoritarismo, es un tema que aún no podemos ver, lo vamos a ver cuando termine la pandemia, es un análisis que vamos a tener que hacer post-pandemia, lamentablemente. Es un riesgo que tenemos que mantener en nuestra cabeza y tenemos que mantenernos súper vigilantes del poder durante los próximos meses para ver si estas acciones que han tomado los estados, aprovechándose quizás, como tú bien dices, de la pandemia, se mantienen en el mundo post-pandemia. O sea, si el Estado mantiene este control que ha ejercido, mantiene este poder que ha acumulado después de que termine, obviamente, esta catástrofe internacional. Perfecto. Oye, Sacha, ya lamentablemente hemos llegado al final y bueno, nuevamente agradecerte no solamente la disposición para poder conversar sobre este importante tema, sino bueno, la dedicación a cada respuesta de un tema que tiene tantas aristas, tiene tantos componentes,
que es un tema muy amplio, pero que logramos en cierto sentido circunscribirlo a aspectos muy específicos del mundo de hoy, pero también del posible mundo del futuro. Y bueno, agradecerte y esperar, bueno, contar contigo para otras entrevistas sobre otros interesantes Gracias. temas e invitar a nuestros auditores a que nos sigan sintonizando 2 veces a la semana por el Agora Live. Hasta luego.